Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado y llegó el día, finalmente llegó este sábado 10 de junio, la gran final de la Champions League, un torneo maravilloso, el mejor torneo de clubes del mundo y por fin también en Turquía, después de varias dilaciones, de varias suspensiones, el Atatürk será el escenario de este gran choque entre Manchester City y el Inter. Por ahí no estaban los planes de muchos el Inter, pero ha hecho una gran temporada, un equipo muy sólido, muy bien trabajado que ha llegado a esta cita final. Por eso, junto con el crack Marcos López Aragón, vamos a analizar este duelo de estilos, este gran choque en la gran final. Hola Marcos, bienvenido y bueno, me imagino que estás con mucha ansiedad porque empiece a rodar el balón. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Pues sí, ya llegó el día, ya tenemos aquí la final, una final magnífica, un choque de estilos, como tú bien dices, un aspirante casi sempiterno como es el Manchester City en esa búsqueda de su ansiada Champions que dé sentido a toda esa inversión que ha realizado en estas últimas temporadas, sobre todo en estas 7 bajo el mandato de Pep Guardiola. Un Pep Guardiola que también busca su primera Champions fuera de Barcelona, ya son 12 años después de aquella Champions de 2011 con el Barça. Él ayer en rueda de prensa fue muy sincero, tiró de perfil bajo, afirmó que su mayor éxito como entrenador ha sido entrenar a grandes jugadores como Leo Messi en el pasado y Haaland y otros jugadores de top mundial que tienen en su plantilla. Y bueno, pues aquí llega la final. Esperemos que tengamos sobre todo un partido divertido, que sea un partido abierto, con alternativas, donde cada uno proponga sus estilos, pero que tengamos un buen ritmo de juego. Creo que los dos equipos, a excepción de la duda en Mkhitaryan, el resto de jugadores llegan en un gran momento de forma, así que esperemos que si no veamos una final como la del Atatürk del año 2005, que creo que fue casi inigualable lo que sucedió en aquella ocasión con la remontada de Liverpool frente a Milan, que perdía 3-0 en el descanso y terminó ganando a penaltis. Pero si no vemos algo así, que creo que va a ser muy complicado, pero sí que tengamos final, porque esta previa que nosotros vamos a hacer ahora se trata de no irnos a lo fácil, porque si nos vamos a lo fácil, no tenemos casi final con respecto a la superioridad prevista de Manchester City. Vamos a ser un poco más osados y vamos a ver realmente dónde pueden estar las claves de esta final. Sí, tal cual, porque como bien dijimos los dos en el comienzo, es un choque de estilos. Y ahí está lo atractivo de la gran final, ¿no? Que va a haber dos estilos, cada uno con su camino, pero muy, muy contrapuestos, ¿no? Por ejemplo, el Manchester City con su 4-3-3 habitual y con esta innovación táctica de John Stone, ¿no? Flotando entre central en la salida de balón y en el medio cuando el equipo está posicionado en campo rival. Sí, así es. Eh, Creo que a nivel táctico tenemos pocas sorpresas que encontrarnos porque ambos entrenadores van a apostar por sus sistemas habituales y por sus onces habituales. En ese sentido, vamos a esperar un Pep Guardiola que siga apostando por esa variante híbrida del 4-3-3, un 4-3-3 con esa mutación de John Stones en momento ofensivo que pasa a ser como un doble pivote junto a Rodri. Lo que hace ese movimiento es dar alas en momento ofensivo tanto a Kevin De Bruyne como a Gundogan, que pueden ocupar los dos posiciones interiores entre líneas a los costados de mediocentro defensivo. En este caso, contra el Real Madrid fue absolutamente clave porque Kevin De Bruyne y Gundogan encontraron efectivamente esos espacios a los costados de mediocentro defensivo, que en ese momento además era Toni Kroos, para poder percutir por las bandas con Bernardo Silva y con Grealish. Y ahí es donde se puede hacer fuerte el City. No preveo ningún tipo de cambios. Si analizamos los 90 minutos del Santiago Bernabéu, Guardiola los jugó con los mismos 11 elementos. También apostó por los mismos 11 jugadores como equipo titular
en el partido de vuelta en el Etihad y luego sí fue variando, lógicamente, pero todo eso nos hace pensar que ese 4-3-3 híbrido que se convierte luego en un 4-4-2 en momento defensivo con Kevin De Bruyne y Haaland en primera línea de press, una primera línea de press además muy agresiva, muy física, es lo que nos vamos a encontrar. Y por parte de Inter, pues ahí sí que tenemos una duda, y además es una duda que es compleja, sobre todo para el propio Simone Inzaghi, que es el estado físico de Mkhitaryan. Mkhitaryan es un jugador clave, sobre todo en momento defensivo, y te voy a decir por qué. Porque en el 5-3-2 en defensa que juega Simone Inzaghi, lo que hace es que por el perfil derecho es Dumfries el que salta al lateral izquierdo rival. Y en cambio, por el lado contrario, es Mkhitaryan, que suele jugar de interior izquierda, el que salta al lateral derecho rival. Esto que tan fácil parece en la teoría, en la práctica es harto complicado. Primero porque hay que convencer a un jugador de gran talento como Mkhitaryan para hacer ese desgaste de saltar en defensa contra el lateral derecho rival. Y segundo porque comprobamos en el partido de vuelta de San Siro contra Inter, o sea, contra Milan, que cuando se lesiona Mkhitaryan, primero es Çalhanoğlu el que se sitúa en el interior izquierda para saltar a Calabria y posteriormente tiene que modificarlo y meter a Brozovic haciendo esa función y Çalhanoğlu de primer mediocentro. Ese día yo vi que la baja de Mkhitaryan o la posible duda de Mkhitaryan puede ser muy determinante en la final. ¿Por qué? Porque tuvo que utilizar a dos jugadores para hacer el trabajo de uno. Y esto no da buenas señales. Ahora, por contra, lógicamente el Inter tiene sus herramientas y sus armas para hacer daño también, más del que pueden pensar la prensa y las casas de apuestas a un Manchester City que obviamente es favorito. Sí, sí, tal cual. Mucha gente lo da demasiado favorito y me parece que luego vamos a ir desgranando un poquito más la temporada del Inter, que no es tan así, que el Inter va a saber competir y va a competir con fuerza y que City no es un trámite el que le espera hoy. Y volviendo a Pep Guardiola y el Manchester City, por ahora el año deportivamente hablando viene muy bien con Premier, ganándole una remontada fabulosa al Arsenal, que había hecho una gran primera rueda, un gran inicio de temporada, y luego ganó la FA Cup, ganándole por primera vez en la historia a su clásico rival, a su rival de la ciudad, el Manchester United. Y bueno, la Champions sería la guinda del postre, ¿no? A pesar de esos problemas económicos que está teniendo el equipo. Claro, además, fíjate que se juntan varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, que el Manchester United sí tiene ese triplete, que está a punto de poder conseguir el City. Bueno, ese es un elemento motivador dentro de la rivalidad de la propia ciudad de Manchester. Luego también tenemos la propia búsqueda de Guardiola, que hemos hablado de ella, son 12 años fuera de Barcelona, sin Messi. Messi tampoco ha sido capaz de conseguir la Champions fuera de Barcelona. Vamos a ver si de esta manera puede conseguirla. Sí que es cierto que en estos 7 años de Guardiola en el banquillo del City, pues tenemos un balance negativo de inversión de menos 666 millones de euros. Esto quiere decir que estamos hablando de un volumen de gasto que supera los 1.000 millones de euros en fichajes. Y esto significa también que el City, durante esta búsqueda con Guardiola de 7 temporadas de la ansiada Champions, ha trabajado a pérdidas, es decir, ha tirado dinero por la ventana sabiendo que no lo recuperaba, es decir, en balances contables negativos del equipo de Manchester, de los Citizen, para obtener algo que fíjate si es complicado, ¿no? Y dentro de esa búsqueda estamos en un año que no ha sido para nada fácil. Sí es verdad, como tú bien dices, ha conseguido la FA Cup, ha conseguido la Premier después de remontar una desventaja importante con un Arsenal que estaba jugando muy bien al fútbol además. Ha renunciado al falso 9, juega más vertical con la figura de Haaland, utiliza mejor la ocupación de los espacios ya no tanto de una manera posicional,
sino también dinámica, de ataques más dinámicos y menos posicionales que los que estábamos acostumbrados con Pep. Hemos tenido la denuncia de la propia Premier League de incumplimiento de fair play financiero del Manchester City, nada menos que con 115 cargos de acusación, que no sabemos a medio plazo qué consecuencias va a poder traer. Tampoco parece casual la renovación en noviembre por 2 temporadas más de Guardiola, cuando se rumoreaba fuertemente que estábamos posiblemente ante la última temporada de Guardiola en el City, algo que él incluso dejó entrever públicamente en prensa. Hemos tenido también el episodio con Cancelo, se ha hablado mucho de la salida de Cancelo, parece que finalmente ha trascendido que en el mes de enero hubo una charla táctica de Guardiola cuando ya las cosas no estaban bien con el lateral portugués, en la que se puso los auriculares y se tumbó en el suelo, en un gesto obviamente desafiante contra su manager. Esto provocó la salida inmediata, porque lógicamente tanto Ferran Soriano como Chiqui Beristain son de plena confianza de Pep Guardiola y el jugador salió. Hemos tenido la innovación táctica con John Stones, que tampoco creo que sea casualidad después de la salida de Cancelo. Y luego hemos tenido también una información que creo que es muy importante también, y es el refuerzo de Lillo. Lillo, acuérdate que estuvo durante 2 temporadas hasta la temporada anterior como asistente oficialmente de Pep Guardiola. Es una persona no solo de confianza, sino también admirado por Pep. Y resulta curioso que antes de la vuelta contra el Real Madrid, en mayo, vuela Juan Malillo desde Qatar, una vez terminada su temporada en el Al-Sadd, pagado el vuelo por Pep Guardiola, se lo trae a Manchester y nos consta que está trabajando con Pep Guardiola desde entonces. Por ahí son elementos tácticos, emocionales, de anclaje que él también tiene sobre su manera de jugar. Si estamos viendo, estamos a unas horas posiblemente de que Guardiola consiga con el City ambos esa ansiada Champions que los dos buscan, pero también estamos comprobando que el año no ha sido para nada fácil y que veremos cómo termina, porque convulsión sin duda ha habido. Sí, sí, tal cual. Sí, porque esa denuncia en un primer momento fue tapa de todos los diarios, hasta el propio Guardiola tuvo que salir a decir que si esta denuncia avanzaba, bueno, él se replantearía continuar con los Citizen. Luego, bueno, deportivamente se fue aplacando esa información, pero como tú bien dices, siempre sobrevuela. Y en el análisis hiciste, bueno, la introducción de la renuncia al falso 9, ¿no? Porque la temporada pasada muchos le habían achacado que el City no pasó a la final luego de esa espectacular remontada al Real Madrid porque le faltó un 9 un rematador, ¿no? Que remate esa llave. Hoy lo tiene a Haaland, que ha hecho un juego más vertical y bueno, todos los flashes de esta noche van a estar con el delantero del Manchester City, con el noruego, pero también con Lautaro, ¿no? Que Lautaro llega en un grandísimo momento con una temporada que en la mitad se consagró campeón del mundo, que los rumores lo citan en otros equipos, dando un salto hacia otro, o a la Premier o a la Liga Española, se rumorea el Real Madrid. O sea, hoy va a ser un choque entre los dos nueves que los pueden consagrar aún más, ¿no? Sí, claro. Además son casos muy diferentes, porque Haaland representa una apuesta estratégica de Manchester City y del propio Pep Guardiola, cambiando incluso o modulando aspectos de su estilo que parecía, digamos, irrenunciable, ¿no? Sí que es verdad que empezó con los desplazamientos más en largo de Ederson en otras temporadas, eso ya lo habíamos visto, lateral avanzado, salidas a través de punta o de lateral avanzado,
pero sí que es cierto que la llegada de Haaland suponía varias cosas. La primera, una apuesta estratégica. La segunda, seguramente el acabar con todos esos debates que señalaban como principal causa para que el Manchester City no tuviera aún una Copa de Europa la falta de gol, la falta de alguien determinante en el área contraria para convertir todo ese juego fluido que los equipos de Pep Guardiola construyen. Y también una apuesta, curiosamente, cortoplacista, pero joven. Es decir, da la sensación como que la explotación del rendimiento de Haaland tiene que ser inmediata para esa búsqueda de la Champions. Y en eso, fíjate que el Manchester City me ha parecido muy bien cómo ha trazado esa estrategia, porque la llegada de Haaland ha venido acompañada del cuidado de hasta el más mínimo detalle con respecto al jugador noruego, desde la adaptación a la ciudad, desde la integración con sus compañeros. Me consta y he leído información al respecto que la relación, el trabajo que ha hecho Gundogan como capitán para integrarle en el grupo. Se han hecho cenas, se han hecho fiestas, la famosa fiesta de disfraces. Se ha hablado incluso de las modificaciones en las rutinas alimentarias de Haaland por parte del City, del aumento en las raciones, incluso que estaban consideradas como óptimas dentro de los nutricionistas del equipo Citizen, han tenido que modificar incluso para optimizar el rendimiento del 9 noruego. Hasta incluso la importación del salmón, y esto no es broma, del salmón absolutamente más caro y más exclusivo y de mayor calidad de Noruega, en cantidades importantes, para complementar la alimentación de Haaland y además para tenerle contento. O sea, ha sido un plan milimétricamente estructurado, yo me imagino que lógicamente impulsado por el propio Pep, porque es obsesivo con los detalles, y de hecho en ese caso no se esconde. Y me ha parecido curioso todo ese diseño pormenorizado de una estrategia desde lo individual a lo colectivo, porque al final la búsqueda de esta Champions es una cuestión colectiva de Manchester City, pero que ha girado terriblemente en torno a la figura de Haaland. Y ahora fíjate que estoy pensando y digo, ¿qué pensará Riyad Mahrez de esto? ¿Qué jugadores de Phil Foden, por ejemplo? Claro, ha habido cambios y ha habido cambios que han girado en torno a un solo individuo. Perdón que te interrumpa, pero bueno, no todo, tú nombras a Mahrez y Foden, pero también los dos jugadores titularísimos que Gundogan estaría no queriendo renovar y Bernardo Silva, según los rumores, lo acercan al Paris Saint-Germain. Entonces, a pesar de los triunfos, hay jugadores que quieren salir de esa disciplina tan exitosa que se ve puertas afuera. Y seguramente motivado en parte, a ver, esto es multifactorial, ¿eh? El funcionamiento de un vestuario, sobre todo top mundial con esas figuras, es complejo, pero yo estoy convencido de que algo tiene que ver también en el excesivo celo en cuanto al tratamiento individual de Haaland. Es decir, creo que ahí ha habido figuras que se han sentido en cierta medida desplazadas, no solo futbolísticamente, sino también emocionalmente, o que su consideración dentro de los roles del grupo o de la propia atención del cuerpo técnico, pues han quedado en un segundo plano y a ellos no les ha sentado bien. En el tema de Gundogan, creo que tendrá más que ver el tema de Arabia, es un jugador ya de cierta edad y probablemente lo que está esperando es a coronarse campeón de Europa, tenerlo ya todo hecho en el fútbol europeo y marchar legítimamente con una gran carrera a nivel top
a ganar pues, el grandísimo dinero que puede tener disponible allí. Claro. Y bueno, el Lautaro, ya lo hablamos en varios programas anteriores, lo de Lautaro no nos sorprende, no es casualidad. Hace 6 meses fue campeón del mundo, está en su momento top de su carrera, que este título lo puede relanzar aún más a valores históricos, ¿no? Yo he de reconocer que con Lautaro no puedo ser objetivo, o trato de ser lo más objetivo posible, porque aparte de interista reconocido, pues me enamora. Yo creo, Lautaro tiene 25 años. Lo que pasa es Sí. que estamos acostumbrados a verle desde hace tanto tiempo en la élite que yo estoy convencido de que a cualquier aficionado, si le mencionamos a Lautaro y le preguntamos por su edad, el 90% de la población diría que es más mayor de lo que es. Por esa sensación de estar tanto tiempo o desde tan joven jugando a este nivel. Claro, él con 25 años está a unas horas, vamos a ponernos en el caso, a unas horas de, con 25 años, ganar la Copa Mundial, el Scudetto, varias veces Copa Italia, varias veces Supercopa Italia y Champions League, siendo el líder, el capitán y el jugador franquicia de un equipo que no es top, de un equipo limitado, absolutamente limitado, con limitaciones. Esto si Lautaro, bueno, lo que está haciendo Lautaro ya de por sí es maravilloso, es excelso, pero si es capaz de confirmarlo, de coronarlo esta noche con el título de la Champions League, me parece que es una gesta de una dimensión terrible. Sí. Y que creo sinceramente que es un jugador al que no se le ha valorado lo suficiente, que ahora sí que empiezan a haber rumores de que realmente hay gigantes europeos que le quieren en sus filas. Te voy a dar un dato que lo tengo ahí. Inter pagó en el año 2018 25 millones de euros por él a Racing de Avellaneda. El valor de mercado, según Transfermarkt, ahora mismo, en esta hora, a escasas horas de la final, es de 80 millones de euros. Yo me juego todo a que inmediatamente, si esta noche Lautaro tiene una gran actuación como esperamos que pueda tener y es capaz de coronarla con la Copa de Europa, vamos a ver cuál es el valor de mercado de Lautaro dentro de 24 horas apenas. Tal cual, porque por comparar misma posición, Víctor Osimhen o Kolo Muani tal vez tengan ese mismo valor de mercado o más. Y Lautaro, como repetimos, campeón del mundo y campeón de Champions, puede disparar su valor a cifras estratosféricas. Y como para ir terminando, Marcos, bueno, ¿qué nos espera de esta final, ¿no? ¿Qué secretos, por dónde pasa los secretos de la final, ¿no? Por el mediocampo del City, por Varela, Dumfries, Çalhanoğlu en el Inter, lanzándole balones a Seco y Lautaro. ¿Por dónde crees que pasa este gran partido? Bueno, pues en principio pasa por cosas que son bastante obvias, pero que tenemos que comprobarlas durante la final. La primera es, el City va a llevar la iniciativa, el City tiene que llevar la manija del partido por la calidad técnica que tiene y por la propuesta de ocupación de espacios y la propuesta táctica que propone, ¿no? que dispone. Aquí ya dijimos en su momento que identificábamos a Kevin De Bruyne como un jugador absolutamente determinante si el Manchester City quería verdaderamente ser favorito a esta Champions. Hemos visto que efectivamente ha tenido ese rendimiento y a eso le podemos añadir el equilibrio que le están dando estos otros dos jugadores, que es John Stones, que es un central que está jugando en momento ofensivo como doble mediocentro, como stopper, como volante tapón, y lo está haciendo fantásticamente porque reduce las amenazas que podía tener antiguamente el Manchester City con los balones largos, que previsiblemente hoy va a encontrar en el Inter.
y Bernardo Silva, que obviamente para la gente podía partir a principio de temporada por detrás de Riyad Mahrez o detrás de Phil Foden, y ha adelantado por la derecha a ambos jugadores precisamente por su capacidad defensiva y por su sacrificio a la hora de trabajar para el equipo y ayudar al lateral cuando el City no tiene el balón. Y por parte del Inter, pues el Inter no es el catenaccio, el Inter propone cosas. El Inter es un equipo que hoy seguramente va a bajar de ese nivel, ¿no? Pero si analizamos los porcentajes de posesión de balón del Inter durante la temporada, nos encontramos la dicotomía del 40-60, 60-40. Es decir, el Inter contra equipos inferiores a él es un equipo propositivo, combinativo, que juega bien al fútbol, que no juega tan directo, porque claro, al final si tú ves Çalhanoğlu de primer mediocentro con Mkhitaryan y Varela, que es como ha venido jugando en los partidos importantes el Inter, es un equipo de buen pie. Cuando ha jugado con equipos mejores que él, no ha estado por debajo del 40% de posesión de balón. Es decir, aquí tenemos un reto. Yo la clave, y esto lo voy a lanzar, si el Inter de Milán quiere verdaderamente tener opciones de victoria hoy, tiene que medir muy bien el posicionamiento de su bloque. Es decir, tiene que tratar de no hundirse demasiado. Porque el Inter juega a bloque medio, no juega a bloque bajo. Sí que es verdad que a la hora de recuperar el balón lo recupera en su campo. ¿Por qué? Porque tiene un pasillo central top, es decir, tiene 3 centrales fantásticos, que hoy seguramente pues, repetirá con Acerbi, Darmian, Bastoni. Fíjate que Seguro. 3 centrales, los 3 mediocentros que seguramente jugará Brozovic, Çalhanoğlu, Varela, más luego los 2 puntas, Lautaro y Dzeko. Estamos hablando de un equipo que por dentro, en posición, en pasillo central, es muy poderoso. Es muy poderoso. Entonces, ¿qué ocurre? Que se mete en un bloque medio, hace que el rival meta el balón en posiciones interiores, lo roba y sale en transición. Y además sale en una transición combinativa, porque no es simplemente que abastezca a sus 2 puntas con balones en largo, sino que Varela, Çalhanoğlu se incorporan desde segunda línea y se incorporan además de una manera cualitativa. Entonces, la clave va a estar que no se meta en un bloque demasiado bajo, porque si se acula demasiado, ahí sí que no va a tener opciones de triunfo. Y vamos a ver qué compensación hace del 4-3 Simone Inzaghi, porque, claro, lógicamente cuando City tenga el balón, va a disponer 4 jugadores por dentro, que son Stones más Rodri, Gundogan más De Bruyne. Inter va a tener 3, va a tener Brozovic, Çalhanoğlu, Varela. Yo apuesto a que en un ejercicio de solidaridad y de juego colectivo, uno de los 2 puntas, y tengo dudas de quién puede ser, porque la teoría diría Lautaro, pero Lautaro tiene que estar fresco para atacar, igual puede ser Dzeko, el que haga una pequeña labor de ayuda cuando Inter no tenga el balón para equilibrar esa superioridad numérica de 4-3 de partida que va a tener Manchester City en la final. Sí, va a ser clave eso porque si no ahí empieza la generación de juego del City, y una vez que genera superioridad y juego en el medio campo, ahí hunde con facilidad al equipo rival. Lo vimos en la revancha contra el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid fue incapaz de defender en un bloque medio porque el City lo situó de tal manera que no podía salir. Bueno, Marcos, buenísimo el análisis previo, ya con ganas de que Marciniak pite el inicio del encuentro. Y bueno, luego del partido nos pueden ver por aquí, nos escuchan por Radio Marca, seguro Marcos va a ser convocado para el análisis.
Así que nada, suscríbanse al canal que estamos generando muchísimo contenido y bueno, Marcos, que sea una gran final y nos vemos después. Seguro que sí, vamos a esperar que sea un gran partido, que tengamos final, que Inter plantee verdadera batalla al gigante City y veremos cómo se resuelve todo y aquí lo contaremos después. Sin duda. Fuerte abrazo. Chao, chao. Otro para ti, un abrazo.